Jesús corrigió a Marta. ¿Pero por qué? Ella servía, trabajaba, se dedicaba. Mientras tanto, María simplemente se sentaba a los pies del Maestro. Y fue Marta quien recibió la corrección. ¿Te parece justo? La historia de Marta y María esconde una verdad que puede cambiar por completo tu forma de vivir la fe hoy. Porque Marta, en la Biblia, no es solo un personaje antiguo. Ella es tú. Ella es yo. Ella es todos los que alguna vez confundieron servir a Dios con estar cerca de Él. Lo que Jesús le dijo a Marta aquel día en Betania no fue un rechazo, fue una revelación. Y lo que ocurrió después, cuando la muerte de Lázaro conmocionó a aquella familia, demostró que esas palabras transformaron a Marta para siempre. Quédate hasta el final, porque la lección más profunda sobre Marta solo se revelará en los últimos minutos de este video, y la vas a necesitar. ¿Empezamos? A pocos kilómetros de Jerusalén, en un pueblo llamado Betania en la Biblia, había una casa singular. No era un palacio, no tenía lujos, pero tenía algo que pocos hogares poseían: puertas abiertas a Jesús. Allí vivían 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Una familia común y corriente, con rutinas sencillas, pero que se convertiría en escenario de algunos de los momentos más intensos del ministerio de Cristo. Marta, la hermana de Lázaro, era conocida por todos. Era la mayor, la más práctica, la que se aseguraba de que todo funcionara a la perfección. Mientras María observaba, Marta organizaba. Mientras Lázaro hablaba, Marta preparaba. Pero esa casa albergaba más que hospitalidad. Albergaba conflictos silenciosos, tensiones invisibles y un encuentro que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que significa servir a Dios. Porque cuando Jesús entró en esa casa, algo sucedió, algo que expuso el corazón, algo que dividió las aguas entre el hacer y el ser, y en el centro de todo estaba Marta. La mujer que todos admiraban por su dedicación, pero que llevaba una carga que nadie veía, una carga que solo Jesús podía nombrar. ¿Quién fue Marta en la Biblia? Más que una anfitriona, más que una sirvienta devota, fue un reflejo de una lucha que se extiende por generaciones, la batalla entre el servicio y la pertenencia. Las manos de Marta nunca se detuvieron. Desde el amanecer ya estaba en movimiento. Había que preparar el pan. La casa necesitaba estar organizada. Los invitados necesitaban ser recibidos con dignidad. Marta era un símbolo de servicio. La mujer que sirvió a Jesús no solo con palabras, sino con acciones concretas, visibles y medibles. Imagina una cena. El sol de la tarde se filtra a través de las ventanas de piedra de la casa de Betania. El aroma de las especias impregna el aire. Marta camina de un lado a otro, acomodando cojines, preparando la comida, asegurándose de que todo esté perfecto para Jesús y sus discípulos. Su rostro está serio, concentrado. Tiene sudor en la frente, hay prisa en sus pasos, quiere que todo salga bien, necesita que todo salga bien, porque servir para Marta era amar, era honrar, era demostrar su devoción. Nadie cuestionaba la dedicación de Marta. Era confiable, incansable, esencial. Mientras otros escuchaban, ella se aseguraba de que hubiera comida en la mesa. Mientras otros descansaban, ella trabajaba para que todos se sintieran bienvenidos. La historia de Marta y María siempre ha estado marcada por este contraste. Una servía con las manos, la otra escuchaba con el corazón. Pero algo ocurría dentro de Marta que nadie percibía. Algo que empezó como celo y se convirtió en una carga. Algo que empezó como devoción y se convirtió en exigencia. Porque cuando el servicio se convierte en la única forma de validar nuestra presencia, perdemos algo esencial en el camino. Y Jesús estaba a punto de mostrárselo, no con crueldad, sino con verdad. Porque solo quienes aman de verdad tienen el valor de corregir. Por fuera, Marta era admirable. Por dentro, estaba agotada. Y lo peor de todo, no podía parar, no podía sentarse,
No podía simplemente existir, porque para ella no hacer nada era un desperdicio, era irresponsable, era un fracaso. Marta y el activismo religioso nacieron precisamente de esto, de la creencia de que nuestra aceptación ante Dios depende de cuánto hacemos por Él. No es fe, es cumplimiento. No es amor, es obligación. Y cuando el servicio deja de fluir de la comunión y comienza a reemplazarla, el resultado siempre es el mismo: Marta y la ansiedad espiritual. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Demasiado ocupado para orar? ¿Demasiado cansado para leer la palabra? ¿Demasiado absorto en los asuntos de Dios para simplemente estar con Él? Este era el dilema de Marta. Sirvió al Maestro, pero no lo escuchó. Honró a Jesús con sus acciones, pero perdió su presencia en el proceso. Y lo más doloroso, creía tener razón. Pensaba que María era la perezosa, la irresponsable, la que no ayudaba. Mientras tanto, el resentimiento crecía, la frustración se acumulaba, y la distancia entre ella y Jesús se acrecentaba, a pesar de estar en la misma casa. Lo que aprendemos de Marta aquí es impactante. Es posible estar cerca de Jesús y al mismo tiempo completamente distante de Él. Es posible servirle sin conocerlo. Es posible trabajar para Él sin descansar en Él. Y Jesús no iba a dejar que esto pasara desapercibido. Porque no vino solo para ser servido, vino para ser conocido, para ser amado, para ser elegido. Y Marta estaba a punto de descubrir la diferencia. Jesús entró en la casa de Betania, y con él llegó la oportunidad de elegir. María eligió sentarse, Marta eligió servir. Dos hermanas, dos actitudes, dos maneras de responder a la presencia de Cristo. Lucas 10:39 nos dice: Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorta en muchos quehaceres. Y aquí radica la diferencia entre Marta y María que muchos pasan por alto. No es que una fuera buena y la otra mala. Es que una eligió la presencia y la otra la acción. Y antes de continuar, si este video te conmovió, dale a me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia bíblica que te cambie la vida. Esto nos ayuda a seguir brindándote contenido de calidad. Marta y Jesús estaban en la misma habitación, pero no en el mismo lugar. Estaba tan concentrada en servir que no se dio cuenta de que el Maestro quería más que una comida. Quería compañerismo, quería atención. Quería que ella se detuviera y simplemente estuviera presente. Pero Marta no pudo, y entonces llegó el momento decisivo. Lucas 10:40 registra: Marta estaba muy ocupada con sus quehaceres. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con los quehaceres? Dile que me ayude. ¿Ves lo que pasó? Marta no pidió ayuda, exigió justicia, no mostró cansancio, acusó. Y peor aún, intentó poner a Jesús en contra de María. Cuando Jesús visitó la casa de Marta, no solo encontró hospitalidad, encontró a una mujer en crisis, luchando con algo que no entendía. Y la respuesta que llegó después no fue la que esperaba. No fue una validación, fue una confrontación, fue la verdad, fue una liberación disfrazada de corrección. Marta, Marta. 2 veces. Jesús repitió su nombre 2 veces. Y siempre que Jesús repite un nombre en las Escrituras, es porque algo profundo está a punto de decirse. No es ira, es intimidad, no es rechazo, es atención plena. Y entonces vino lo que Jesús le dijo a Marta: Estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y nadie le quitará. Lucas 10:41-42. Imagina el silencio que siguió. Imagina el peso de esas palabras. Imagina a Marta con las manos aún cubiertas de harina, el delantal bien atado, el rostro arrugado por el esfuerzo, oyendo que todo lo que creía esencial no lo era. Jesús corrigió a Marta, pero no de la forma en que podría parecer a primera vista.
No dijo que servir estaba mal. Dijo que servir con inquietud sí lo estaba. No rechazó el trabajo de Marta. Expuso la esencia de su obra, porque no era el servicio lo que estaba mal, era la motivación, era la ansiedad, era la búsqueda de validación a través de la acción. Solo una cosa es necesaria, solo una cosa, no 10, no 5, una. Y esa cosa no estaba en la cocina, no estaba en los platos, no estaba en la perfecta organización de la casa, estaba a los pies de Jesús, en la escucha, en la presencia, en la relación. Y aquí es donde la lección de Marta y María cobra una relevancia devastadora. Porque ¿cuántos de nosotros estamos inquietos, preocupados por muchas cosas, mientras descuidamos lo único necesario? ¿Cuántos de nosotros estamos tan ocupados con Dios que nos olvidamos de estar con Él? Jesús no despreciaba a Marta, la liberaba de sí misma, del círculo vicioso de intentar demostrar su valía con obras. Y esta liberación, aunque dolorosa en aquel momento, sería el mayor regalo que podría recibir. Pero la historia no termina ahí. De hecho, apenas comenzaba. ¿Qué decía realmente Jesús al corregir a Marta? Muchos lo interpretan como un rechazo al servicio práctico en favor de la contemplación pasiva. Pero esto contradiría todo el mensaje del Evangelio, donde Jesús valora constantemente el servicio. La verdad es más profunda. Jesús estaba exponiendo una distorsión peligrosa. Cuando servimos para compensar la falta de intimidad, cuando hacemos cosas para no tener que estarlo, cuando corremos para no tener que detenernos y enfrentar nuestro vacío interior. Marta y Jesús estaban físicamente juntos, pero espiritualmente separados. El estudio bíblico sobre Marta revela un patrón que se repite a lo largo de las Escrituras. Dios siempre prioriza el corazón sobre los rituales, las relaciones sobre la religión, el amor sobre la ley. En Oseas 6:6 dice: «Porque quiero misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos». Marta ofrecía holocaustos. Jesús deseaba conocimiento, intimidad y presencia. La lección de Marta y María no es que una forma de servicio sea superior a otra. Es que ninguna forma de servicio reemplaza la relación. María eligió estar con Jesús primero y luego servir para Él. Marta invirtió el orden. Y cuando invertimos este orden, el servicio se convierte en una carga, la devoción en una obligación y la fe en una práctica religiosa. Reflexionar sobre Marta y María nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Estamos tan ocupados construyendo el reino que nos hemos olvidado de conocer al Rey? ¿Será que nuestro activismo evangélico esconde en realidad una huida de la verdadera intimidad con Dios? Jesús no le pedía a Marta que dejara de servir. La invitaba a servir desde un lugar diferente, no desde la ansiedad, sino desde la paz, no desde la obligación, sino desde la abundancia, no para ser aceptada, sino porque ya era amada. Y esa verdad cambiaría todo en la vida de Marta, especialmente cuando sucedió lo peor. La gran tensión en la vida de Marta residía entre la acción y la contemplación, entre hacer y ser, entre servir y ser. Y esta no es solo su batalla, es la nuestra. Marta y la fe en medio del servicio representan el dilema de todo cristiano sincero que intenta equilibrar la devoción práctica con la intimidad espiritual. Vivimos en una cultura que valora la productividad por encima de todo, que mide la espiritualidad según las actividades religiosas, que celebra a quienes hacen más, no a quienes aman más. Y en este contexto, Marta sería una heroína, sería la líder ejemplar, la servidora incansable, la mujer de acción. Pero Jesús llega y lo pone todo patas arriba. Dice que la inquietud no es una virtud, que la ansiedad no es fervor, que estar demasiado ocupado puede ser, en realidad, una forma de evitar la confrontación con la propia alma. Marta y el activismo religioso nacieron precisamente de esta evasión.
Si siempre estoy haciendo algo, no necesito detenerme a sentir, a cuestionar, a simplemente ser. Lo que aprendemos de Marta es que hay una diferencia radical entre servir a Dios y satisfacer nuestra necesidad de aprobación, entre trabajar por el reino y esforzarnos por demostrar nuestro valor, entre la acción que surge de la comunión y el activismo que la reemplaza. Y aquí está la paradoja. Cuando priorizamos la presencia de Dios, nuestro servicio se vuelve más eficaz, no menos. Cuando descansamos en Él primero, trabajamos mejor después. Cuando nos detenemos a escuchar, actuamos con más sabiduría. María no era perezosa, era sabia. Comprendió que sin recibir primero no hay nada genuino que dar. Marta y la ansiedad espiritual que la consumía solo sanarían cuando aprendiera esta lección. Y la prueba final de este aprendizaje estaba cerca, más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Pasó el tiempo y entonces la tragedia golpeó. Lázaro, el hermano amado, enfermó. Marta y María le avisaron a Jesús: «Señor, el que amas está enfermo». Juan 11:3. Esperaban que viniera de inmediato, pero Jesús se demoró y Lázaro murió. 4 días después, cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Marta salió a su encuentro. Y lo que dijo en ese momento revela algo extraordinario sobre su transformación. No lo acusó, no le exigió nada. Simplemente dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sé que incluso ahora Dios te concederá todo lo que pidas». Juan 11, 21, 22. ¿Lo ves? La mujer que antes estaba ansiosa, ahora estaba en paz incluso ante la muerte. La mujer que antes exigía, ahora confiaba. La mujer que antes se preocupaba por muchas cosas, ahora se aferraba a lo único necesario: la fe en Cristo. Y cuando Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará», Marta respondió teológicamente: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Juan 11:24. Pero Jesús quería más que teología, quería revelación personal. Por eso dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». ¿Crees esto? Y la respuesta de Marta fue la confesión más poderosa del Evangelio de Juan: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo». Juan 11:27. Esta ya no es la Marta ansiosa. Esta es la Marta transformada. Esta es la mujer que aprendió la lección, que dejó de preocuparse por muchas cosas y se aferró a lo único que necesitaba, que dejó de intentar demostrar su valía mediante el servicio y descansó en la identidad que Cristo le dio. Marta, la hermana de Lázaro, no es recordada solo por la corrección que recibió. Es recordada por la fe que confesó. Y esta transformación solo fue posible porque Jesús la amó lo suficiente como para confrontarla aquel día en la cocina. La historia de Marta no es una historia de fracaso, es una historia de redención. Comenzó como una mujer inquieta, preocupada por muchas cosas, pero terminó como una mujer de fe que confesó a Cristo ante la muerte. Marta, ¿ejemplo o advertencia? Ambas. Es una advertencia cuando representa nuestro activismo vacío, nuestra ansiedad disfrazada de celo, nuestro miedo a detenernos y simplemente ser. Pero es un ejemplo cuando demuestra que podemos aprender, crecer y cambiar. Que la corrección de Jesús no es una condena, sino una invitación a la transformación. El legado de Marta nos enseña que a Dios no le interesa nuestra práctica religiosa. Él quiere nuestro corazón. No importa cuánto hagamos por Él si no estamos verdaderamente con Él. Y cuando finalmente comprendemos esto, nuestra manera de servir cambia por completo. Dejamos de servir por obligación y comenzamos a servir por desbordamiento. Dejamos de hacer cosas para ser aceptados y comenzamos a hacerlas porque ya somos amados. Dejamos de preocuparnos por tantas cosas y nos enfocamos en lo único que realmente importa: estar a los pies de Jesús. La lección de Marta y María
Se extiende a lo largo de los siglos porque toca la esencia de la experiencia cristiana, la tensión entre hacer y ser, entre el trabajo y la gracia, entre el esfuerzo y el descanso. Y la respuesta de Jesús es siempre la misma. Primero la presencia, luego el servicio. Primero la relación, luego la religión. Primero María, luego Marta. Pero cuando entendemos esto, seguimos siendo Marta. Nos convertimos en la Marta que Jesús siempre quiso que fuéramos, la que sirve desde la intimidad, no para ganársela, la que trabaja desde el descanso, no para ganársela, la que actúa desde el amor, no para ganársela. Y esta es Marta quien confiesa ante la tumba de su hermano: tú eres el Cristo, porque solo quienes descansan en Él pueden reconocerlo plenamente. Ahora haz una pausa y pregúntate: si Jesús entrara hoy en tu casa, ¿qué encontraría? ¿Encontraría a alguien inquieto, preocupado por muchas cosas? ¿O encontraría a alguien en paz, concentrado en lo único necesario? Reflexionar sobre Marta y María no se trata de juzgar las formas de servir, se trata de examinar el corazón que hay detrás del servicio. ¿Sirves a Dios desde la intimidad con Él o para compensar su ausencia? ¿Tu actividad religiosa surge de la comunión o la reemplaza? Lo que aprendemos de Marta es que podemos estar en la presencia de Jesús y aún así perderlo. Podemos estar ocupados con cosas sagradas y descuidar lo sagrado mismo. Podemos construir el reino y perder al rey en el proceso. Y cuando esto sucede, el servicio se convierte en una carga, la devoción en una obligación y la alegría del Evangelio en cansancio religioso. Pero hay esperanza, la misma esperanza que transformó a Marta. Jesús no se da por vencido, nos corrige porque nos ama, nos confronta porque quiere liberarnos, y cuando finalmente nos detenemos, nos sentamos a sus pies y simplemente somos, descubrimos lo que siempre quiso darnos, no una lista de tareas, sino una relación. Ya no servicio, sino comunión. Ya no ansiedad, sino paz. Ahora es tu turno. Si este mensaje te conmovió, deja un comentario. ¿Te identificas más con Marta o María? ¿Y qué te dice Dios a través de esta historia? Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa este viaje de transformación con nosotros. Y recuerda, el llamado de Jesús no es a hacer más, sino a ser más. No a servir mejor, sino a amar mejor. No a preocuparnos por muchas cosas, sino a elegir lo único que es necesario. Marta aprendió. María siempre lo supo. ¿Y tú? ¿Cuál será tu decisión hoy? Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Hasta el próximo video.